¿Cómo ganar dinero operando si tienes solamente $10 en el bolsillo? Sí, como escucho bien, exactamente $10. Parece casi imposible obtener ganancias con tan poco capital, pero hoy intentaré multiplicar el balance en la plataforma de opciones binarias y mostrarte qué estrategia puede ser útil para esto. Quiero obtener buenas ganancias comenzando con un balance de 10. Y en este video te contaré el secreto principal y te mostraré lo que necesitas hacer para ganar más con un balance limitado. Así que solo repite las configuraciones que se muestran, la toma de decisiones, aprende de mis errores y mira este video hasta el final. Vamos al apartado de temporalidad. Vamos a configurar a 15 segundos, que es el marco de tiempo de las velas. Le damos clic allí. Luego vamos al apartado de indicadores. Vamos a poner lo que es el fractal y dos líneas de media móvil. Esta estrategia solamente se va a utilizar 3 indicadores. Así que sabiendo esto y que vamos a usar solamente el fractal y las medias, vamos a configurarlos. Voy al apartado de configuración y voy a configurar fractal. Vamos a ponerle 3 periodos y vamos a estilos y lo dejamos tal cual. Le damos guardar. Voy a lo que es la configuración de una de las medias y le pongo 4 periodos y media simple. Luego voy a estilos y le pongo una línea de 2, puede ser con un color blanco para que se denote. Y le doy guardar. Voy a la configuración de la otra media, en este caso va a ser de 8 periodos, media simple e igual. Voy a estilos, le pongo otro color para que se distinga la media y le doy guardar. Ahora que los indicadores están configurados, puedo revisar los pares de divisas y buscar situaciones interesantes para la estrategia. Hoy operaré en todas las monedas y criptomonedas en vivo. Bien, empecemos y busquemos una oportunidad. Volveré pronto con esta primera entrada, así que mantente atento. Es importante mencionar de que no se trata de conseguir cualquier entrada en base a la estrategia, se trata también de conseguir una entrada a favor de tendencia, ya que la estrategia tiene más ratio de asertividad. Aquí tenemos una posible oportunidad. Vemos que el fractal está en rojo, que significa una tendencia alcista. Usaremos esto junto con el cruce de las medias móviles. Aquí tenemos que la media blanca supera la rosa. Eso también nos da una señal alcista, lo que significa que le va a hacer clic al botón de compra. Voy a esperar al cierre de la vela y le doy clic. Voy a iniciar con la primera operación. Se abrió la operación. Y no olviden usar el tiempo de 1 minuto. Recuerde que la operación o la temporalidad de expiración de la estrategia es a 1 minuto. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Bien chicos, muestro esto porque tengo muchos principiantes sin capital y esta es una buena forma de comenzar en este mercado de opciones binarias. Usaré un monto de $8 para la primera entrada. Presta atención cuando ocurre el cruce de líneas, el cruce de medias, que es muy importante. Recuerde, la línea blanca es del periodo de 4 y la rosa es de 8. Evita errores con estas dos medias móviles. Es muy importante. La posición fue ganada. La ganancia fue de 15,36. Es un buen comienzo para la estrategia. Como se pudo observar en esta primera operación, tenemos que el fractal cumple como la señal alcista, el cruce de medias nos da una confirmación alcista y esa es la forma sencilla de entrar en la estrategia. Ahora voy a subir el monto a $10 y voy a buscar otra posible entrada. Aquí tenemos otra entrada, tenemos el mismo caso, tenemos el fractal en la parte de abajo indicando una tendencia alcista, tenemos el cruce de medias hacia el alza, la línea blanca, es decir, la media móvil blanca supera
a la rosa y nos da el cruce, como se conoce como cruce de oro. Así que yo voy a entrar al alza en un minuto en el siguiente cierre de vela y voy a darle la posición. En ese caso, como ya mencioné, el monto va a ser de $10. Le doy clic, faltan unos segundos y le doy clic. Posición abierta al alza un minuto. Muy bien, chicos, espero que estén entendiendo bien el significado de esta estrategia. Es un método muy simple realmente, pero ahora hablemos de las reglas. ¿Cuáles reglas? Pues simple. Esta estrategia rápida, que puede cambiar en cualquier momento, se usa 15 segundos. Recuerden siempre usarla 15 segundos. Muy a menudo los principiantes cometen errores al abrir operaciones. Lo más importante es captar un buen punto de entrada. Y para que puedas hacer eso necesitas tomarte tu tiempo cuando está el cruce de líneas móviles. Así que presta atención. Debes esperar al menos 5 a 10 segundos o 30 segundos para asegurarte de abrir la operación. ¿Por qué? Porque a veces se voltean con fuerza. Aparece una señal falsa y el movimiento de las velas irá en contra. No podré darte razones persistentes porque solo lo tendrás con la práctica. Y la práctica hace al maestro. La ganamos, la posición se ganó, casi se pierde al final, pero de Winfarto se ganó. Un nuevo monto para la tasa, $19,2. Ahora tenemos un monto final de 26,56 y eso es bueno para nuestra banca. Tengan paciencia con la estrategia, porque la estrategia tampoco es que me da entradas todo el tiempo, a pesar del marco de tiempo. Y ojo, ¿no? Porque puede ser muy peligrosa. Volvemos a revisar o a reafirmar de que sí, tenemos un monto 26,56 y vamos a buscar una nueva entrada. Aquí tenemos una posible entrada. Tenemos el fractal marcando tendencia a la baja. Tenemos el cruce de medias en lo que es ahora la rosa pasa por debajo de la blanca. Vemos una tendencia bajista fuerte, así que yo voy a entrar a un minuto. El monto es de 10, así que vamos a ver cómo sale la operación, a ver si se gana o se pierde. Posición ganada en el par Bitcoin OTC. Tenemos otra ganada, tenemos 3 posiciones ganadas con la estrategia. Mi monto o mi banca subió a 35.76, lo que es bueno, ya casi hemos triplicado, casi cuatriplicado nuestro capital. Podría detenerme aquí, pero quiero arriesgar más. Quiero ver si puedo subir la cuenta un poco más. Ahora quiero darte algunos consejos sobre balance y gestión de dinero. Algunos de ustedes piensan que si hice 35 de 10, ahora puedo ganar 12.000 de 3.000 de 10 a 20 minutos y teóricamente esto es cierto. Pero en realidad eso no es así, porque la operación conlleva un riesgo. Hoy el riesgo de mi balance multiplicó mi capital. No tengo miedo a perder este dinero e intento aprovechar una racha ganadora. Esta es una buena opción cuando tienes poco dinero y no puedes darte el lujo de jugar con los fondos así. Pero si quieres operar de manera constante y entender qué está sucediendo, es mejor elegir una estrategia a largo plazo y un análisis más detallado para así obtener una rentabilidad más estable en el transcurso del tiempo. Este método es bueno para aprovechar el bono e intentar tu suerte, ¿de acuerdo? Si es para ti, entonces úsalo con una pequeña cantidad. Así que no olvides las configuraciones ya mencionadas y paciencia. Es muy importante tener una buena gestión de riesgo y de nuevo intentaré encontrar más entradas. Rápidamente, aquí tenemos una nueva posición. Voy a entrar al alza con un monto de 20. Tenemos la configuración de ¿qué? Fractal, marca al alza. Tenemos el cruce de medias. Y bueno, ya lo que sería es esperar. Posición ganada, Winfarto. Tenemos el cuarto acierto con esta estrategia y la banca subió a 54,16. Ahora buscaré otra entrada.
Otra entrada rápidamente, tenemos el par EURO-JPY, que me indica lo mismo, cruce de medias. Tenemos el fractal y bueno, ya, espero el cierre de vela y entro al alza, a 1 minuto. Ahora esperamos a ver qué pasa. Faltan unos segundos y bueno, se ganó la nueva posición. En este caso le usé un monto de 20 y bueno, la cuenta subió a 72.56. Mi balance es de más de $72. Gané este dinero comenzando con un capital de $10. Multipliqué completamente mi balance en unos pocos minutos. Así que no diré que es una estrategia estable. Es una estrategia garantizada, pero definitivamente es un buen método para multiplicar capital y jugar con las cantidades. Juega con el balance. Es una forma de gestión de riesgo. Sin más nada que decir, me despido. Muchas gracias por ver este video. Espero que sea realmente útil para ustedes. Prueben esta estrategia y escriban los resultados reales en los comentarios. Intenten usar esta estrategia así que actúen ahora mismo. Les deseo muy buena suerte, buenos beneficios, buenas sesiones de operación y nos vemos pronto, chicos, en los próximos videos y en las próximas sesiones. Que tengan un buen día. Hasta luego.